Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Victoria Ortiz. Bienvenidos de nuevo a mi canal Chamanismo y algo más. El día de hoy les vengo a compartir el análisis de un libro muy interesante que se llama Chantaje Emocional de la psicóloga Susan Forward. Y bueno, para comprender un poquito más acerca de lo que es el chantaje emocional, les voy a compartir una presentación en PowerPoint. Ok, bueno. Bueno. Vamos a analizar en qué consiste el chantaje emocional, cómo reconocerlo y, y bueno, cómo es que se lleva a cabo la dinámica del chantaje emocional. Bueno, Susan Forward es una psicoterapeuta muy famosa que escribió libros interesantísimos como Las mujeres que aman demasiado, Padres que odian, Cuando el amor es odio. Y bueno, este libro es otro de sus bestsellers que se llama Chantaje emocional. Y vamos a ver en qué consiste. Bueno, el chantaje emocional implica manipulación, en la que una persona utiliza la vulnerabilidad y el afecto que tiene la otra persona. Generalmente se da en relaciones de afecto, ¿ok? Pero también se puede llevar a cabo en un contexto laboral. Bueno, esta persona utiliza la vulnerabilidad emocional de otra para controlar y coaccionar a esa persona para que haga lo que ella desea, utilizando el miedo, la obligación, la culpa, la niebla, la confusión y amenazas ocultas o explícitas. Bueno, em, ¿cómo se reconoce? Primero, el manipulador hace una exigencia, crea un estrés emocional, amenaza de consecuencias. Por ejemplo, a un hijo que vive con su padre planea salir a una reunión y el manipulador le dice, me siento muy mal, me gustaría que te quedaras en la casa, me siento triste. Entonces, la otra persona empieza a dudar de si debería de ir a la reunión o no, y entonces dice, bueno, si no lo haces, no sé cómo voy a volver a confiar en ti, dice el padre, ¿no? Si la víctima cede, el chantaje continúa, ¿ok? Si se resiste, se desencadenan más ataques emocionales. Cuanto más cede la víctima, más fuerte se vuelve el chantaje, así de poderoso es. Em, el chantaje se disfraza también de amor, de preocupación por el otro y de aparente cuidado por el otro, ¿ok? Por eso a la víctima le cuesta mucho trabajo reconocer que está siendo chantajeada o manipulada porque hay detrás todo este contexto. ¿En qué contexto se da? Em, Puede haber chantaje entre amigos, entre parejas, de madres a hijos, de padres a hijos, se puede dar entre otros miembros de la familia, entre colegas, en la escuela, en el trabajo. Lo que genera en la víctima es duda sobre sí misma, culpa, miedo, porque queda atrapada en una red de confusión y se siente obligada a cumplir con exigencias irracionales para evitar el conflicto. Por otro lado, la víctima pierde el sentido de sí misma mientras más cede a las exigencias del chantajista y puede llegar a creer que las exigencias del que manipula están justificadas. Se le hace sentir a la víctima que debe cumplir o de lo contrario habrá consecuencias emocionales, psicológicas o sociales. Por ejemplo,
Em, una madre hacia su hijo que le pide que haga algo, em, y el hijo no quiere ceder. La madre le dice, si no haces tal cosa, me vas a hacer enojar, me vas a decepcionar y me vas a hacer sentir fatal si no cumples. O le puede decir, supongo que no soy tan importante para ti para que hagas lo que te pido. Si me dejas sola en esto, me vas a romper el corazón. Si me quisieras, harías esto por mí. No estoy seguro si puedo confiar en ti si no haces tal o cual cosa. ¿Ok? La manipulación emocional es abuso psicológico, pero es difícil de reconocer porque no hay evidencias físicas. Pero sin embargo es abuso emocional. Es un abuso invisible. Es sutil, está envuelto en una apariencia de amor, de cuidado, de preocupación. No deja huellas perceptibles, pero sí mucho daño emocional. La víctima puede sentirse avergonzada por cuestionar el comportamiento del abusador. Bueno, como en toda relación de abuso, el chantaje implica un desbalance de poder. Cada vez que la víctima cede a las demandas del chantajista, el otro gana control sobre ella. La víctima se vuelve cada vez más dócil porque teme a las consecuencias emocionales si se resiste. Tiene miedo al malestar emocional que le generaría no ceder. Tiene miedo a sentirse culpable, a sentirse rechazada por la persona que le está exigiendo tal o cual cosa. La víctima a largo plazo empieza a perder la conexión con sus necesidades, con sus deseos, volviéndose hiperconsciente de lo que necesita el manipulador en detrimento de sus propios deseos. Generalmente, las víctimas adultas fueron niños complacientes que descubrieron que de ser niños buenos, de portarse bien, de ceder a lo que la mamá o el papá les pedían, se vuelven complacientes compulsivos, se vuelven expertos en detectar las necesidades de los demás y en cumplir las expectativas que se tienen de ellos, de complacer, de ceder, de que renuncien a sí mismos y de alguna manera esto se vuelve un modo de vida que le hace daño porque se desconecta de sí mismo y tiene el amor de los demás a partir de estar conectado, a partir de satisfacer sus necesidades, pero esto crea muchas consecuencias graves para la psique de la víctima, como esa desconexión profunda de sí misma. Bueno, detrás de la manipulación hay una dinámica de control y de poder. Y como había dicho anteriormente, es invisible y por eso no a las víctimas les cuesta trabajo detectar que es una manera de abuso emocional y les cuesta trabajo poner límites y pedir ayuda, porque no se están dando cuenta que están siendo manipuladas y el manipulador casi siempre tiene el discurso de que quiere lo mejor para la víctima, ¿ok? Sin embargo, detrás de esa fachada de sufrimiento, de pobre de mí, de mira cómo sufro, está la necesidad de controlar el bienestar emocional de la víctima. Y este control se refuerza a medida que la víctima cede a sus exigencias. El manipulador, por otro lado, a nivel psicológico, tiene miedos y heridas emocionales no resueltas. Utiliza la manipulación para conseguir lo que quiere, para controlar y para evitar su propia vulnerabilidad. Romper la dinámica de la manipulación beneficia tanto a la víctima como al abusador a largo plazo. No es fácil, sobre todo si la víctima está acostumbrada a complacer y a ceder, y el manipulador se va a resistir al principio ante la negativa, ante los límites, pero les beneficia a los dos, porque el abusador se ve en la necesidad de enfrentar su propia vulnerabilidad y la víctima de hacerse cargo de sí misma, de sus propias necesidades, de su propia vida, de apoderarse de sus propias, em, de sus propios sueños.
de lo que necesita para estar bien, para generar en sí misma bienestar emocional. Bueno, ¿por qué funciona el, el chantaje? Porque el manipulador lo que hace es crear un banco de niebla, un banco de confusión. Em, por ejemplo, es frecuente que las víctimas perdón, los manipuladores hagan sentir a las víctimas que les deben algo a cambio por todo lo que han hecho por ella, por todo lo que han hecho por ella y generalmente dicen, después de todo lo que he hecho por ti, después de que sacrifiqué tal o cual cosa, después de que te di tal o cual cosa, mira cómo me pagas. Si de verdad te importara, harías algo por mí. Entonces, esto hace que la víctima se llene de confusión y pierda la perspectiva y la claridad acerca de lo que está pasando. Y como había dicho, muchas de las víctimas perdón, programadas como niños complacientes y fueron programados o programadas para ejercer el rol de cuidadores o cuidadoras. O sea, em, les cuesta mucho trabajo decir que no, les cuesta mucho trabajo poner límites. Y por otro lado, se sienten responsables por las emociones de los demás, lo que les lleva a ejercer el rol de pacificadores y cuidadores. Y tienen la necesidad de mantener la paz para evitar el conflicto, la confrontación, aunque esto signifique comprometer sus propias necesidades y sus propios deseos. Así de grave es la cosa. Bueno, los efectos a largo plazo son que la víctima va perdiendo cada vez más la confianza en sí misma, va perdiendo el sentido de su propia identidad, pierde contacto con sus deseos, pierde contacto con lo que la hace sentir bien realmente, pierde la capacidad de confiar en sus propias emociones por miedo a perder al manipulador, por culpa, por sentirse responsable del bienestar del otro, por una preocupación constante y porque tiene ansiedad e impotencia y casi siempre cede para no sentirse mal por no haber accedido. Bueno, en el amor sano hay respeto, perdón, respeto mutuo. No hay sacrificio de las necesidades de nadie, hay confianza, hay comunicación abierta, hay libertad y comprensión por ambas partes. En el amor enfermizo, el miedo y el amor se mezclan y el miedo es usado para que una de las personas ceda ante las demandas del otro. Es una cadena invisible que te ata por miedo, por obligación, por culpa, por chantaje. Y bueno, y el chantajista utiliza todas tus inseguridades, todos tus miedos para usarlos en tu contra. Hay presión, hay culpa y miedo a las consecuencias. Y sientes que caminas sobre cáscaras de huevo para evitar que la otra persona se altere, para evitar que, entre comillas, te deje de querer, para evitar que te imponga la ley del hielo y te retire su afecto. ¿Ok? Bueno, hay diferentes tácticas que utilizan los manipuladores emocionales. Em, por ejemplo, te dicen, haz lo que te pido o ya verás. Am, si no lo haces, generalmente te hacen saber que va a haber consecuencias por no ceder. Te impone la ley del hielo, em, te retiran el afecto y la persona se ve obligada a ceder. Los autocastigadores, por ejemplo, o una novia que rompe con su novio, el novio le dice, si no regresas conmigo, me voy a suicidar, me voy a hacer daño, vas a vivir con esto toda tu vida, nunca más voy a volver a confiar en nadie porque no me das otra oportunidad. Otra táctica es la de los sufridores. Mira cuánto me duele por tu culpa, después de todo lo que he hecho por ti, después de que sacrifiqué mi vida, mis sueños. Los sufridores esperan a que tú hagas lo mismo,
a que te sacrifiques por ello, porque te hacen sentir endeudado por cosas que han hecho por ti. Otra táctica es la de los tentadores. Te voy a dar lo que quieres si haces lo que digo. Prometen recompensas, crean esperanzas. Por ejemplo, una mujer que quiere que su novio haga lo que ella desea, le puede decir, ok, sí, si haces lo que te pido, vamos a casarnos. Si tú cambias, vamos a casarnos y vamos a ser felices si cedes a lo que yo te digo, porque si me quisieras, lo harías. Si te importara un poquito, no te importaría hacer tal o cual cosa o tal o cual sacrificio por mí, ¿ok? Bueno, es importante para evitar este tipo de manipulaciones poner límites. Decir que no te convierte en una mala persona. Decir que no es egoísta. Pri- Priorizar tus necesidades es saludable. Y se me fue una letrita. La empatía no es ceder ni sacrificarse por los demás. No eres responsable de gestionar las emociones de otras personas. A veces, regresando aquí al punto de la empatía, em, como estamos sintiendo, por ejemplo, yo soy una persona muy empática y generalmente siento las emociones de los demás en en mi campo energético. Pero aquí es importante saber cuando esas emociones, mm, es importante diferenciar cuando son mías y cuando son de otros. Cuando una persona está viviendo un trauma de amalgamamiento, de fusión, está tan implicada con la otra persona que no sabe dónde termina ella y dónde empieza el otro, porque están muy fusionados los dos campos energéticos, entonces no sabe distinguir qué es de ella y qué es de la otra persona. Entonces, cuando empieza a poner límites, se siente mal por la otra persona, se siente mal por lo que la otra persona pueda sentir. Por eso es importante empezar a conectar consigo misma para que no tome el malestar del otro como si fuera malestar de sí misma, ¿ok? Y para esto se necesita entrar en un proceso terapéutico. Bueno, si a la víctima de chantaje le cuesta trabajo poner límites. Bueno, este fue el análisis del libro Chantaje Emocional de Susan Forward. Para una sesión de psicología y chamanismo me pueden contactar por WhatsApp, el que voy a dejar en la descripción del video, y pueden darle clic a la campanita para que reciban una notificación de cuando subo un nuevo video y ojalá que puedan compartirlo si creen que este video le puede servir a alguien. Bueno, les mando un abrazo y nos vemos pronto. Hasta luego.